Para ver más videos de seguros, suscríbete. Y no te olvides de activar la campanita. Bien, y recuerdo que el gerente general de la empresa dice que si nosotros le demostrábamos que teníamos razón, ¿no?, él se retiraba. Bien, pero nosotros le dijimos que no lo queríamos jubilar, ¿no?, que todavía queríamos tenerlo en el mercado. Bueno, y la discusión versaba sobre eso. Bien, la posición de la aseguradora era que el seguro, bien, en el cual había un siniestro, lo máximo que se podía pagar era 400.000. Pero fíjense, utilizando el principio del interés asegurable y lo que dice el artículo 2 de la ley del contrato de seguro, bien, estos contratos no se celebran sobre las cosas. Estos contratos se celebran sobre lo que se denomina interés asegurable. Créanme que cuando los abogados de la aseguradora comprendieron que en los contratos de seguros no aseguramos cosas, sino se asegura el interés asegurable, se pararon, fueron y giraron el cheque de $1.800.000. Bien, de ahí la importancia, como digo, de dominar los principios generales del contrato de seguro, las reglas de interpretación del contrato de seguro. Todavía, y lo comento porque en clase, en la universidad, muchos alumnos, cuando yo les comento que estos son contratos consensuales, estos contratos simplemente quedan celebrados con el consentimiento de las partes, nada más. Es decir, yo voy al asegurador y le digo, oiga, ¿usted quiere asegurar mi auto? Si me dice que sí y yo digo que lo quiero asegurar, ya podemos hablar que el contrato de seguro ha quedado celebrado. Otra cosa es a partir de cuándo ese contrato tendrá efectos jurídicos. Para esto que hay que conocer también lo que son los elementos del contrato de seguro. Entonces, en pocas palabras, bien, esta ley nos dota de muchos conocimientos y sumado a ella la doctrina aseguradora, bien, vamos a tener muchos más conocimientos. Entonces, como digo, esta ley se construye a partir, bien, tomando como base el Código de Protección y Defensa del Consumidor. Decir que todos somos consumidores es una gran verdad. Decir que todos tenemos necesidad de aseguramiento también es verdad. Podemos, y de hecho lo tenemos que hacer porque se desarrollan determinadas actividades que tenemos que contratar seguros obligatorios. Llámese el SOAT, SSTR, Vidaley, el SOPA, promulgado en el año 2017, que es el seguro obligatorio para pescadores artesanales, bien, el seguro obligatorio para empresas de residuos sólidos, comúnmente llamado basura, y que dicho sea de paso, en el Perú aproximadamente tenemos 25 seguros obligatorios, quizás más cuando las normas sectoriales así lo exigen. Entonces, contratamos seguros, bien porque tenemos la obligación, o se contratan seguros por propia voluntad de los contratantes, ¿sí? Esta institución, como bien saben ustedes, antes estaba regulada en el Código de Comercio del año 1902. Bien, es una copia del Código de Comercio español de 1885 y del Código italiano. Entonces no se entendía cómo una institución tan moderna tuviera como base un instrumento que viene incluso del siglo XVIII. Bien, el Código de Comercio regulaba algunos principios de manera general, no hacía una clara distinción de lo que son los seguros de daños patrimoniales y los seguros de personas. Hoy día
en la ley del contrato de seguro, bien, están regulados todos los seguros, pero expresamente la ley se ha enfocado en 3 seguros, expresamente, bien, que es el seguro de caución, el seguro de incendio y el seguro de responsabilidad civil, un seguro de enorme importancia que en la ley tiene la figura de la dirección de la defensa, o en otras palabras, de lo que es un seguro de defensa judicial. Bien, entonces con esta ley, bien, del contrato de seguros, bien, se viene a poner un poco de orden en la comercialización del contrato de seguro. Bien, pero ¿cuál es el alcance de la noción del asegurado como consumidor en la ley del contrato de seguro? En pocas palabras, bien, ¿a quienes se le denomina consumidores de seguros? Estos son contratos muy complejos, bien, en su redacción, en su terminología. Hay que considerar que el seguro es una construcción científica. El seguro se ha construido a partir de leyes matemáticas, el seguro se ha construido a partir de la ciencia estadística, y para eso ha jugado un papel fundamental una persona que se llama actuario. El derecho ha cogido esta disciplina y la ha llevado a unos documentos que se llaman pólizas de seguros. Entonces, leer, interpretar una póliza de seguro a veces resulta muy complejo para los consumidores. Entonces, de ahí que el legislador ha establecido una serie de disposiciones, bien, para reducir la asimetría que existe entre los que redactan y los consumidores de seguros. Bien, la ley contiene pues una serie de disposiciones respecto a cuáles son las cláusulas abusivas, prácticas que son prohibidas, ¿sí? Y con esto que no se vulneren los derechos y los intereses de los consumidores de seguros. Pero lo que decía, ¿a quiénes se considera consumidor de seguro? Consumidor de seguro, bien, hay que verlo en el término lo más amplio. Consumidor de seguro no solamente es el contratante, es el asegurado, es el beneficiario e incluso es el tercero perjudicado. Bien. A ver, aquí no lo veo, ese es el problema, que yo soy aprendiz de esto a tiempo parcial. Bien, fíjense, un poquito me voy a, como decía, hablar de la ley nos puede llevar, y de las instituciones, muchísimo tiempo. En el derecho europeo de seguros, por ejemplo, ya se habla de un derecho de seguros obligatorios. Bien, fíjense cómo va evolucionando esta disciplina. Pero me quiero referir a un artículo que considero que es importante, y ese es el artículo número 1 de las disposiciones generales de la ley, que habla del principio de protección de los asegurados, la imperatividad de la norma. Bien, nuestra ley ha tomado como referencia las legislaciones, las leyes más modernas en materia de seguros. Principalmente toma de España. De hecho, el artículo número 1 es copia textual de la ley 50 del año 1980, la ley del contrato de seguro español. Toma también de México, de Brasil, de Chile, bien, el código de un argentino, Morandi, bien,
Es decir, coge de muchas modernas legislaciones. Bien, y si nos situamos en el contexto de la Comunidad Económica Europea, bien, se aprecia movimiento de los consumidores que ya son reconocidos y que están haciendo valer sus derechos. Bien, este artículo señala, bien, lo siguiente. Bien, el artículo número 1 de la ley dice: la presente ley se aplica a todas las clases de seguro y tiene carácter imperativo, salvo que se admita expresamente lo contrario. No obstante, se entenderán válidas las estipulaciones contractuales que sean más beneficiosas para el asegurado. Bien, es decir, esta ley tiene el carácter imperativo y ese es el mecanismo que han cogido los legisladores para la defensa de los derechos de los consumidores. Bien, pero la pregunta que surge es la siguiente. Bien, esta imperatividad tiene límites, tiene excepciones, bien, y decimos que esta imperatividad sí tiene unos límites, sí tiene unas excepciones. Y esas excepciones la encontramos, bien, en una fórmula que tiene la ley cuando se refiere a salvo pacto en contrario. Bien, repito, esta ley en su artículo número 1 nos dice que esta ley es imperativa, pero eso, repito, tiene unos límites, tiene unas excepciones. ¿Cuál es la fórmula? La fórmula es salvo pacto en contrario. Bien, y esta fórmula la encontramos en diversos artículos de la ley. Por ejemplo, lo encontramos en el artículo 36, bien, excepciones a la imperatividad, cuando nos habla de la cobertura provisional. Dice: el asegurador puede emitir una nota de cobertura provisional con una vigencia máxima de 30 días prorrogables en tanto se emite la póliza de seguros. Y a continuación dice: salvo pacto en contrario, la nota de cobertura provisional se sujeta a las mismas condiciones. Bien, tenemos otro artículo donde encontramos esta fórmula: salvo pacto en contrario, el comienzo y fin de la cobertura. Dice: la cobertura del asegurador comienza a las 12 horas del día en que se inicia la vigencia y termina a las 12 horas del último día de vigencia del contrario, para cerrar ese artículo diciendo salvo pacto en contrario. Bien, tenemos la figura que todos conocemos, el infraseguro, donde está inserta la famosa regla proporcional. Dice: si el valor asegurado es inferior al valor asegurable, el asegurador solo resarce el daño en proporción que resulte de ambos valores. Para finalizar el artículo, también salvo pacto en contrario. Lo mismo en el siniestro continuado. La figura del siniestro continuado es una novedad en la ley. Bien, dice: si el siniestro se inicia antes y continúa después del inicio de la cobertura, el asegurador no será responsable del mismo, igualmente salvo pacto en contrario. Y así lo encontramos en el artículo 91, en el artículo 96. Bien, entonces esta imperatividad de la ley tiene unos límites, tiene unas excepciones, repito, a través de una fórmula que se conoce como salvo pacto en contrario. Bien. Hay que tutelar los intereses de los asegurados como consumidores.
Y aquí el instrumento más importante es el Código de Protección al Consumidor. Como ha dicho la doctora, este código, así como la ley del contrato de seguro, tiene unos principios. Bien, este Código de Protección al Consumidor tiene 8 principios. La ley del contrato de seguro tiene 6 principios. Bien, entonces, hoy en día, como digo, bien, es el siglo de los consumidores. Bien, hoy día existen los famosos contratos en masa, los contratos de adhesión, bien, que se han redactado en base a cláusulas generales de contratación. Bien, ustedes todos sabemos que estas pólizas contienen 3 tipos de cláusulas. Bien, las cláusulas generales, las cláusulas especiales y las cláusulas particulares. En el derecho de seguros europeo ya no se habla de cláusulas especiales. Lo han reducido a 2 tipos de cláusulas: las cláusulas generales y las cláusulas particulares, porque se entiende que las cláusulas especiales, bien, son como las cláusulas generales. Bien, entonces el Estado, bien, ha velado por el derecho de los consumidores de seguro a través de este otro instrumento, que es el Código de Protección y Defensa del Consumidor. Bien, existe vinculación entre la legislación de consumo y la legislación de seguros. Bien, en caso que se presenten aquí conflictos de normas. Bien, es evidente que el derecho de consumo y el derecho de seguros, bien, consumo y de seguros, coexisten en una realidad social y en una realidad jurídica, bien, sin que ello suponga contradicción en los distintos sistemas de protección. Mientras que en la ley del contrato de seguro resulta patente la tendencia del legislador de proteger a los asegurados y tomadores, en la legislación de consumo, bien, el sujeto protegido es el consumidor, teniendo en cuenta la definición que el propio código da de lo que es un consumidor. Bien, así las cosas, cabe preguntarse lo siguiente: ¿están estas figuras completamente desligadas la una de la otra o existen puntos de conexión entre ambas? ¿Bien? Y la respuesta es que nos encontramos ante 2 sujetos totalmente distintos que gozan de una naturaleza diversa, pero que en ocasiones se solapan, convergiendo en lo que podemos denominar la figura del consumidor asegurado. Bien, así pues, a la protección de la ley del contrato de seguro hay que sumarle, bien, el Código de Protección y Defensa del Consumidor. Nos preguntamos, ¿qué normativa prevalece cuando nos encontramos ante estos casos en los que el asegurado es a su vez consumidor? Bien, la más garantista, la que por su naturaleza jurídica sea más predominante. Bien, sin duda son puntos de conexión que resultan claves. Esto lo ha resuelto la doctrina en base a un principio, que es el principio de prioridad valorativa de la tutela del consumidor. Bien, sin embargo, ello no significaba que necesariamente hubiera que aplicar la legislación de consumo en todos los casos y que fuera esta la que prevaleciera, sino que lo importante era considerar cuál es la norma más beneficiosa para el consumidor asegurado, lo que en ocasiones conducía a tener en cuenta los preceptos contenidos en la ley del contrato de seguro para que resultan más favorables para el contratante del seguro. Entonces, señores, podemos decir, bien, que sumado el derecho de seguros
y el derecho del consumidor, estamos ante un derecho pionero, bien, que va a velar por los derechos y por los intereses de los consumidores. Nos debemos alegrar, nos debemos felicitar, bien, que hoy tenemos una ley del contrato de seguro, bien, y que esto va a ser mucho más fácil, incluso la intermediación, repito, no es una ley perfecta, bien, pero un gran paso hemos dado, bien, en la dación de esta ley. Fueron muchos años que los especialistas, los legisladores vinieron batallando por contar con una ley del contrato de seguro, hasta que finalmente, repito, esto se dio el 26 de noviembre del 2012 y que, como dice la propia ley, entró en vigencia 180 días después, exactamente un 25 de mayo del 2013. Bien, entonces este mes de mayo para todos nosotros es un mes especial, es un mes significativo, bien, por eso desde la presidencia de la Comisión Consultiva de Derecho de Seguros del Colegio de Abogados, tanto el Instituto como el Colegio hemos querido hacer esta conmemoración, y para eso, por supuesto, pensamos en ilustres personajes como la doctora Sonia Medina, que la verdad, según escuchaba su exposición, decía, la verdad, qué mujer más valiente y con qué claridad y con nombre propio dice las cosas, por lo cual desde aquí mi admiración a la doctora. También nos acompaña la doctora Andrea Fernández. En esta reunión no podía faltar, bien, un instituto tan importante. Yo, por el ejercicio profesional, prácticamente vivo ahí en Indecopi, felizmente que está relativamente cerca de casa. Bien, lamentablemente no nos ha podido acompañar por una cuestión grave de salud la doctora Marisol Pérez Tello, pero me ha ofrecido que en una próxima oportunidad estará con todos nosotros. Yo simplemente quiero agradecer nuevamente a la doctora Sonia Medina, a la doctora Andrea Fernández y a todos ustedes que nos hayan acompañado este día, y que esto se siga repitiendo, que nos sigamos encontrando aquí cada 31 de mayo. Bien, señores, eso es todo. Muchas gracias. Para ver más videos de seguros, suscríbete y no te olvides de activar la campanita.